gustaría ver vuestros rostros, me gustaría sentir vuestra presencia. Y sin embargo, gracias a la tecnología, tengo la oportunidad, me dais la oportunidad de estar en vuestras casas, en vuestros lugares de trabajo, compartiendo con todos vosotros algo que para mí ha sido una búsqueda durante muchísimos años. Resetea tu mente es el resultado de intentar entender algo que me parecía absolutamente incomprensible. ¿Qué es lo que nos sucede cuando queremos hacer una cosa y boicoteamos nuestros propios esfuerzos? ¿Por qué a veces esta sensación de lucha constante, acompañada no pocas veces de unos resultados que no son para nosotros, en relación al esfuerzo que hemos puesto, lo suficientemente buenos? ¿De dónde vienen nuestros conflictos internos, nuestros desencuentros? ¿De dónde salen a veces esos brotes de tensión, esas frases duras hacia los demás o hacia nosotros mismos? ¿De dónde procede el miedo del ser humano? ¿Por qué a veces nos conformamos con unas vidas de callada resignación en lugar de aspirar a tener una vida verdadera, una vida plena? Han sido muchos años de reflexión interna, muchos años de aprender de grandes maestros en el mundo de la medicina, en el mundo del Zen, en el mundo de la psicología. Maestros que me han acompañado en mi viaje interior, donde he tenido que conectar con mis sombras, nada agradables de ver, nada agradables de reconocer, y entender por qué cuando uno va abrazando su sombra, cuando traspasa ese mundo de nubarrones, se encuentra con la luz que está dentro de cada uno de nosotros. Si nosotros entendemos un poquito mejor qué es lo que estamos proyectando en la pantalla que hay dentro de cada uno de nosotros, podremos comprender la verdadera razón por la que experimentamos límites en nuestra vida que no tendríamos por qué experimentar. Fijaros que esto no es una llamada a la arrogancia, a la soberbia, somos seres ilimitados, no, la soberbia es el gran error del ser humano. Pero es el justo reconocimiento de que dentro de nosotros hay un potencial que está anhelando aflorar, anhelando desplegarse, anhelando florecer. Por eso, con la publicación de este libro, lo que he buscado, lo que he anhelado, es presentar lo que está sucediendo más allá de lo que normalmente vemos. ¿Qué es aquello a lo que nuestra mirada no suele ser capaz de llegar, de alcanzar? He buscado un programa, una forma de mostrar qué podemos hacer todos para desarrollar una mirada profunda, una mirada que nos permite ir más allá del mundo de las apariencias y entrar en el mundo de las realidades, más allá del mundo de las formas y entrar en el mundo del fondo. Y eso es lo que quiero compartir con todos vosotros. Yo creo que una de las cosas que nos ha enseñado la situación actual es que la tecnología puede ser una ayuda extraordinaria. No me puedo ni imaginar cómo habría sido esta situación si encima no hubiéramos tenido tecnología para ayudarnos a trabajar, para ayudarnos a conectar, para ayudarnos a seguir formándonos, para ayudarnos a distraernos. Cuando a veces decimos que la tecnología pues es el origen, o algunas personas dicen de todos los males, no es así, depende de cómo se utilice. Por eso, cuando empecé a darle forma a todas estas experiencias que había tenido, a estos conceptos, a estas vivencias profundas que me habían transformado por dentro,
también quise hacer un pequeño guiño a la tecnología, agradeciendo lo mucho que ella ha hecho. Y empecé a pensar cómo podía conectar o explicar estas cosas que voy a compartir con todos vosotros utilizando una analogía que venga del mundo de la computación, del mundo de la informática, del mundo de los ordenadores. Vamos a ver, el cerebro humano tiene 100.000 millones de neuronas que establecen unos 100.000 billones de conexiones. No hay ningún ordenador, ni lo habrá nunca, por más que nos obsesionemos, que lo pretendamos, ningún ordenador que pueda sustituir por completo lo que es el cerebro humano. Claro que podrá hacer mejor algunas funciones. Naturalmente, hoy en día, por ejemplo, la cirugía robótica permite una precisión en el movimiento que es muy rara que un cirujano la tenga, por bueno que sea su pulso. Permite una visualización, una ampliación del campo operatorio que no la tiene ningún cirujano. Ningún cirujano puede ampliar, sus ojos no le permiten ampliar. Bueno, puede utilizar lupas, pero no es lo mismo que el tipo de visión que se tiene cuando se utiliza cirugía robótica. Pero eso no quiere decir que un robot pueda sustituir a un cirujano. Entonces, toda comparación deja cosas fuera. Sin embargo, puede ser muy útil entender de qué manera nuestra comprensión de los ordenadores, de cómo funcionan los ordenadores, aunque sea una comprensión sencilla como la mía, puede ayudarnos a entender mejor ciertas funciones cerebrales. ¿Quién no se ha encontrado con la siguiente experiencia? Yo en una ocasión fui a dar una conferencia en Barcelona y no conseguíamos que la presentación se pudiera ver correctamente. Estábamos en el periodo de pruebas. El técnico, que era fantástico, había probado montones de cosas, no funciona, y dijo: mira, Mario, vamos a reiniciar, vamos a resetear el ordenador. No sé lo que pasa cuando se reinicia, pero muchas veces las cosas se resuelven. Total, que reiniciamos el ordenador y todo funcionó de maravilla. Entonces, lo que vamos a explorar es una forma de reiniciar procesos mentales que no están funcionando bien, sencillamente para que traigan mucha más ilusión, mucha más alegría, más salud, más prosperidad, más felicidad a nuestra vida. Hay un dibujo que yo vi en ciertas ocasiones, había visto ya alguna fotografía, en la cual veía un gatito que se miraba en un espejo y en el espejo veía un león. Me parecía atractiva la imagen porque no cabe duda que un gatito que se ve como un león, pues aunque sigue siendo un gatito, pues es un gatito con más valentía, con más coraje, con más audacia. Y esto pues tiene su valor, no podemos quitárselo. Pero un día yo tuve un sueño y cuando me desperté le pedí a la editorial que dibujaran este dibujo. Luego uno de mis hijos me dijo: he visto algo parecido. Yo no tengo recuerdo de haberlo visto. Es un león viéndose en un espejo, pero viéndose como un gatito. Este es el drama del ser humano. Somos todos leones y leonas que nos miramos en el espejo y nos vemos como sencillos gatitos. Por eso tenemos tanto miedo. Yo no me imagino a un león en la sabana africana lleno de miedo. Sí me imagino a un gatito aterrorizado ante los peligros que se puede encontrar. Luego, una de las cosas que yo quería que se produjeran, o por lo menos facilitar que se produjeran con la lectura del libro, fue que reconociéramos, que quiere decir volver a conocer quiénes somos en realidad, fundamentalmente para que desaparezca en gran medida el nivel de miedo con el que vivimos. Miedo a no gustar, miedo a no encajar, miedo a no tener éxito en la vida, miedo a fracasar, tantos miedos que lastran nuestra vida, que nos generan ansiedad, preocupación, inquietud, tensión y además que son fuente de enfermedad. Entonces el camino que vamos a explorar es el camino no para darnos lo que no somos, sino para ayudarnos a reconocer la grandeza que hay dentro de nosotros. Y es ese camino en el cual el león, la leona, que inicialmente se miraban en un espejo su autoconcepto y se veían como un gatito, bueno, con sus cosas, con sus uñitas, con sus dientecitos, con su agilidad, pero nada más que eso, empiece a contemplarse en la realidad que es un león
una leona. Y esto es fundamental porque esto es un descubrimiento. A esto no se puede llegar, al menos en mi experiencia, a través del intelecto. Y ya veréis por qué. Hay que llegar por otro camino, donde, por supuesto, el intelecto cuenta. Pero no es lo único que cuenta. Por ejemplo, estamos en una ciudad que a mí me apasiona, Madrid. Para poder construir en Madrid un edificio, por maravilloso que sea ese edificio, el ayuntamiento nos tiene que dar permiso, nos tiene que dar una licencia de construcción. Eso es nuestra razón, es nuestro intelecto, nos tiene que dar permiso. Lo que exploremos no tiene que repugnar a la razón, no tiene que ser algo raro, esotérico, extraño. Tiene que tener sentido, pero no es suficiente. El ayuntamiento no es el que construye, somos nosotros los que tenemos que construir. Bien. Siempre he sentido pasión por don Santiago Ramón y Cajal, desde que era muy pequeño. Cuando yo tuve entre mis manos el premio Nobel de Cajal, no pude evitar echarme a llorar. Tuve esa fortuna. Pude tener el premio real que le dieron en 1906. Hemos de recordar que don Santiago fue el único español que ganó un premio Nobel de Medicina para España. Porque si bien es cierto que don Severo Ochoa, maravilloso investigador, ganó el premio Nobel, lo ganó para los Estados Unidos, no para España. Don Santiago Ramón y Cajal no solo era un científico espectacular, era un hombre lleno de sabiduría. Y él dijo algo que en su momento era poético, literal. Todo ser humano, todo, tú, yo, nosotros, todos, sin excepción, él no distinguió, él no hizo excepciones, él no creó división. Todo ser humano, si se lo propone, ¿qué es proponerse algo en la vida? Es estar comprometido de verdad. Es levantarse una vez más de las que uno se cae. Es seguir entrenando aunque no te apetezca, aunque te duela la cabeza, aunque no hayas tenido un buen día. Todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Esto es una noticia maravillosa porque hay personas que creen que nunca cambiarán, que siempre serán así cuando su forma de ser a lo mejor no les gusta. Pues prestemos atención a lo que dijo un neurocientífico que a pesar de haber muerto en 1934, sigue siendo citado una media de 500 veces al año en los journals de neurociencias. Ningún otro científico en el mundo de las neurociencias es citado tantas veces. ¿Por qué? Porque a don Santiago no se le puede cambiar ni una coma de lo que dijo. Ni una coma de lo que dijo. Era tal su capacidad de entender la realidad profunda de las cosas. Era tan grande su espíritu aventurero. Para él investigar era más importante que comer. Y claro, su legado fue espectacular. Pero no nos podemos quedar en don Santiago. Tenemos que avanzar un poco más. Ir a dos científicos que cuando yo supe de sus descubrimientos hace ya muchos años me sacudieron con especial intensidad. El profesor Roger Sperry y el profesor Michael Gazzaniga. Sperry se llevó en solitario el premio Nobel de Medicina en 1981. Personalmente considero que Gazzaniga había hecho méritos de sobra para ser parte de ese tándem ganador. En cualquier caso, ¿cuál es ese descubrimiento tan sorprendente de Sperry, Gazzaniga y el equipo? Porque fueron otros científicos, neurocirujanos, etc. Fue algo fabuloso. Permitirme que tome un modelo del encéfalo humano para explicaros una cosa. Todos nosotros tenemos dos hemisferios cerebrales, un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho. Y cada hemisferio hace aproximadamente lo mismo, digamos. Es decir, yo para mover la mano derecha o el pie derecho necesito del lado contrario, el lado izquierdo, porque se produce lo que se llama la decusación de las pirámides y la vía piramidal, que es la vía que me permite, la vía motora que me permite mover un hemicuerpo, un lado del cuerpo, se va al otro lado. Bien. Igual ocurre con el hemisferio derecho. Quiero mover el lado izquierdo del cuerpo, pues el hemisferio derecho da las órdenes. Bien.
Esto es así de forma incuestionable. Ahora bien, lo que Sperry, Gazzaniga y el conjunto del equipo descubrieron en el Instituto Tecnológico de California, en Pasadena, fue que asentado en cada hemisferio hay una mente diferente. Es decir, aunque yo ahora mismo, por ejemplo, puedo reconocer que es por la tarde, que estoy en la Fundación Rafael del Pino, que estoy dirigiéndome a vosotros, que tengo un encéfalo en mis manos, un modelo anatómico, resulta que no hay solo una mente. No está solo la mente que se está dando cuenta de lo que se está dando cuenta. Yo me estoy dando cuenta de lo que os acabo de decir. Sino que hay una mente que se está dando cuenta de cosas que pasan sin que yo conscientemente me dé cuenta. La primera, la autoconsciencia, darme cuenta de que me estoy dando cuenta, estaría ligada al hemisferio izquierdo del cerebro. Y la otra, el darme cuenta de lo que conscientemente no me estoy dando cuenta, pertenece al lado derecho. Todos sabemos el impacto de la intuición. No puedes explicar conscientemente de forma racional con tu hemisferio izquierdo por qué una persona no te gusta. Pero tu hemisferio derecho sí lo sabe. Porque ha captado cosas que esa persona está emitiendo, pero que se le escapan al lado izquierdo. Pero lo fascinante no fue solo eso. Lo fascinante fue que el equipo, Sperry, Gazzaniga y el resto de los colaboradores, demostraron que con mucha frecuencia las dos mentes están enfrentadas. Los que seáis aficionados al fútbol, al baloncesto o deportes de equipo, imaginaros la pérdida de eficiencia, la pérdida de resultados que experimenta un equipo si la mitad de los jugadores están enfrentados a la otra mitad. Si uno se pone en la zancadilla para que otros no metan gol, pero si es del mismo equipo, sí, pero así es. ¿Por qué esto es importante? Porque vamos a ver de qué manera boicoteamos nuestro talento, nuestras verdaderas capacidades, nuestro verdadero potencial por este enfrentamiento, por este conflicto interno. Esta imagen, que es una imagen conocida, permite ver dos realidades. Estáis viendo perfectamente una copa, pero si dejáis de ver la copa veréis dos caras enfrentándose. ¿Esto qué quiere decir? Que hay partes de nuestro cerebro que están viendo una realidad y hay otras partes de nuestro cerebro que están viendo otra realidad. Esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque tengo dos posibilidades. Tengo la posibilidad de las caras mirándose entre ellas y tengo la posibilidad de la copa. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que como las dos mentes están enfrentadas, lejos de ver eso como una oportunidad, es decir, la copa y las caras, se convierte en la copa o las caras. Imaginaros las implicaciones que esto tiene en la vida, porque habiendo en este caso dos oportunidades, caras y copa, escindo y solo veo una. Y lo que tenemos que entender es que uno de los dos hemisferios, por el entrenamiento cultural, se ha convertido en un hemisferio tan sumamente poderoso que le tiene al otro bloqueado, le tiene tapado. No deja que lo que el otro hemisferio está viendo en oportunidades, en posibilidades, pueda ser aprovechado sencillamente porque uno de los hemisferios no quiere que eso aflore. Todos sabemos que un sistema operativo es el que gestiona distintos programas de un ordenador. Y hoy sabemos que hay 4 sistemas operativos, no solo a raíz de los descubrimientos de Sperry y Gazzaniga y el resto del equipo, sino a raíz de descubrimientos de otros científicos. Ahora vamos a ponerlos todos juntos. Hay 4 sistemas operativos. Uno, el más profundo, tiene originalmente unos 350 millones de años. Está en las profundidades del cerebro, el hipotálamo. Tiene el tamaño de un guisante, pero manda que ni os lo imagináis. Otro sistema operativo está en el cerebro emocional, asentado físicamente. Lo mismo que vosotros tenéis en vuestro ordenador un sistema operativo, el que sea. El sistema de Mac, el sistema de Windows, el sistema que sea, pero tenéis un sistema operativo. Bien.
Nosotros tenemos estos 4 sistemas operativos, el del hipotálamo, el del sistema límbico, que es el puro mundo emocional, el que está conectado al hemisferio izquierdo, el mundo racional, el mundo de la lógica, el mundo de que hay que dividir para poder entender. Hoy, por ejemplo, mi especialidad, cirugía general y aparato digestivo, y hay pocas personas que hagan toda la cirugía general y el aparato digestivo. Hay el cirujano colorectal, el cirujano hepatobiliar, el cirujano de páncreas, el cirujano de esófago. Es decir, el hemisferio izquierdo le encanta hacer compartimentos, dividir. Le encanta todo lo que se relacione con la materia, todo lo que se relacione con poder medir, con los resultados. Y esto nada tiene que ver con lo que le interesa al otro sistema operativo, al cuarto, el que está conectado con el hemisferio derecho. Al hemisferio derecho no le importa el mundo de lo material, o no le importa tanto, le importa el mundo de lo espiritual, de aquello que trasciende, que va más allá de la materia, de aquello que forma el fondo de todas las formas, aquello que está más allá de las apariencias, en la profundidad, aquello que es lo más real de lo real. El hemisferio derecho tiene capacidades espectaculares, como veremos, pero el hemisferio izquierdo, por nuestra cultura, se ha convertido en el dominante. Y el hemisferio izquierdo tiene cosas maravillosas de las que hablaremos y otras cosas muy mejorables. ¿En qué es mejorable el hemisferio izquierdo? Es un hemisferio muy prepotente, muy prepotente. Si yo no lo veo, no existe. Si no se puede medir, no tiene realidad. Si no tiene materia, tampoco es real. Esto es lo primero, es muy prepotente. Y en segundo lugar, es muy ignorante de aquello que desconoce. No sabe que no sabe. Es como si yo, porque no puedo medir las ondas de radio, pues dijera que no existen. O las ondas de televisión, dijeran que no existen. ¿Por qué? Porque no las puedo medir. O porque no puedo medir con los instrumentos habituales de medida el amor que siento por mi pareja, por mis hijos, por mis amigos, dijera que no existe. Esto es muy propio del hemisferio izquierdo, de la parte oscura del hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho está mucho más abierto a explorar, a descubrir, a entender las cosas que se salen de la lógica, de lo razonable. Es mucho más el lenguaje del corazón. Donde la arrogancia dice es imposible, el corazón dice inténtalo. Donde la experiencia dice nunca ocurrió antes, no podrá ocurrir, el hemisferio derecho, que es la sabiduría del corazón, puede decir, el pasado no tiene por qué determinar el futuro. Y donde la razón dice no tiene sentido, la razón anclada al hemisferio izquierdo, esa otra razón más amplia, esa lógica que supera los límites de nuestra razón habitual y que está conectada con el hemisferio derecho, la sabiduría del corazón, dice, hay una razón más amplia de la que tú estás manejando. Vamos a hablar del hemisferio izquierdo, porque he puesto una parte negativa, una parte a mejorar, su arrogancia, su prepotencia. Si yo no lo sé, nadie más lo sabe. ¿Tú qué me vas a enseñar? ¿Tú qué me vas a decir? ¿Tú qué me vas a comentar si yo soy el experto, si yo soy la experta? Hemos visto también que es ignorante de cosas que desconoce, como no las puede medir, porque no forman parte del mundo de la materia. La energía no forma parte de la materia. Necesitamos una persona de la talla de Einstein para decir cómo se conectaban, con su famosa E igual a mc cuadrada, donde él conectaba la energía con la materia, pero parecían dos cosas completamente distintas. El hemisferio izquierdo ha sido nuestro gran avance evolutivo. Se empieza a desarrollar realmente hace unos 150.000 años y alcanza su esplendor hace unos 40.000. Es el que nos permitía conversar, explicar, desarrollar estrategias. Imaginaros lo que era ir a cazar un mastodonte, un mamut, mucho mayor que un elefante actual. Y con las armas que tenían, de piedra o de hueso. Pero esa capacidad de comunicar, esa capacidad de describir, esa capacidad de organizar, esa capacidad de desarrollar estrategias fue clave. También ellos perfeccionaron naturalmente las herramientas. Solo en esa época, en el Homo sapiens sapiens, del cual descendemos directamente, se utilizaron herramientas de hueso sumamente sofisticadas y nació el arte. Entonces, ¿dónde está el problema?
si esto es lo que nos ha ayudado al desarrollo científico y tecnológico del que disfrutamos todos. Esta misma sesión, gracias a este desarrollo tecnológico, podemos estar conectados. Esto se le debe fundamentalmente al hemisferio izquierdo. ¿Dónde está el problema? Solo en una cosa. Que al olvidarse el hemisferio izquierdo del otro hemisferio, del hemisferio derecho, se desconectó de los aspectos profundos de la existencia, se despegó de la naturaleza. La naturaleza ya no era una parte de sí mismo. La naturaleza estaba allí, yo estaba aquí. Lo dividió todo y se creyó que por dividirlo estaban en realidad divididos. Esto es como si un enfermo va a un médico y el médico solo se interesa por su hígado y no por la persona en su conjunto, no ve a un ser humano en su conjunto. El hígado es una parte, muy bien, pero no puedes pensar que es todas las partes, porque un ser humano no solo tiene órganos, sino que tiene una dignidad, tiene emociones, en fin, tiene un montón de cosas. Y esta es la tendencia del hemisferio izquierdo, repito, no porque por naturaleza tenga que ser así, sino porque muchas veces por condicionamiento cultural vamos reforzando la división, que lo único que existe es lo material, que lo único que existe es lo que se puede medir y pesar.